Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Bueno, hermanos, qué bueno que Dios está en medio de nosotros dándonos su presencia y su amor. Aleluya. Él está aquí en medio de nosotros amándonos profundamente nuestras vidas, amándonos, perdonándonos. Como decía alguna de las canciones, Él ha perdonado nuestros pecados, los ha echado, los ha arrojado al fondo del mar y ha puesto un cartel, no se puede pescar. Allí nuestros pecados. Dios no se acuerda jamás de nuestros pecados porque Él los perdonó en la cruz del Calvario. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado y ha restaurado nuestras vidas. Él restaura vidas, restaura familias. Él lo hace, siempre lo ha hecho, lo sigue haciendo, siempre lo hará. Porque Dios nos ama. Hemos expresado con mucha ternura el amor de Dios. ¿Cuánto Dios nos ama, hermano? ¿Cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros? Gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, en estas semanas pasadas estuvimos hablando acerca de los dones espirituales. Hablamos acerca de la profecía, del don de lengua, de la interpretación de lengua en la iglesia. Hablábamos de estos dones, los dones que les llaman dones de inspiración, porque viene a la persona que tiene el don y expresa lo que la voluntad de Dios en hablada. Hablamos también acerca de la revelación, el grupo de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y hablamos también de discernimiento de espíritu. Estas cosas que son importantes en la iglesia, que tienen que estar en la iglesia y que están en la iglesia. Y bueno, se da información porque, hablando de estas cosas, porque hay personas que seguramente se manifiestan los dones y no saben lo que es, para que podamos saber acerca de los dones espirituales. Los predicadores, todos los predicadores que predicamos, pues hacemos algo que es algo muy normal, y es orar a Dios que tenemos que predicar. No hemos salido de una predicación cuando ya estamos poniendo nuestras vidas delante de Dios para que Él nos guíe en lo que tenemos que hablar en la siguiente reunión. Y creemos que Dios nos guía, somos guiados. Dice la Biblia que todos los que son hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si oramos a Dios de que Dios nos guíe, debemos de entender que Dios nos está guiando.
Y bueno, Dios me ha estado guiando acerca de estas cosas porque Dios quiere que estas cosas estén en nuestras vidas. Hemos cantado una canción acerca de estoy en la viña del Señor trabajando. Hermanos, es importante los dones para trabajar en la obra de Dios que se manifiesten en nuestras vidas, que estén en nuestras vidas, que se manifiesten, porque Dios ha dejado los dones del Espíritu para que facilitarnos el trabajo que tenemos por delante en esta ciudad donde Dios nos quiera mover. En esta mañana hablaremos acerca de los dones de sanidades, el don de milagros y el don de la fe. Hablaremos rápido, pero vamos a cubrir en esta mañana estos tres dones que Dios ha dado a la Iglesia para que se manifieste y para ayudarnos en la vida a cada uno de nosotros. No solamente los da a los predicadores, sino que los da a la Iglesia. Por lo tanto, tenemos que orar. El señalar el lunes como oración es importante porque la oración es lo que sostiene todo, la oración y la palabra de Dios es lo que sostiene todo en la vida cristiana, en la iglesia cristiana. Así que estos dones operan en el plano de lo físico, opera aquí, para nosotros, es para nosotros, opera en el plano de lo físico. Son dones de acción que producen señales y maravillas. Estos dones es como acción y produce eso, señales de Dios y maravillas de Dios. En los Hechos capítulo 4, versículo 29, el hermano Antonio hacía referencia al cojo sanado en la puerta del templo de la Hermosa. Y bueno, por haber Pedro y Juan sanado a este hombre cojo de nacimiento, una sanidad instantánea y completa, tuvieron problemas con los religiosos de aquel entonces y les amenazaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Y ellos hacen esta oración, ellos al ser intimidados por los religiosos, hacen a Dios esta oración que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 29 y 30. Y dice ellos en una reunión de oración: da a tus siervos con toda confianza que hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso fue lo que dijo orando los apóstoles. Haz señales, que podamos testificar, y tú haz sanidades, milagros, prodigios, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. En hebreo no lo dice de otra forma. En hebreo nos relata el ministerio de Jesús y luego el seguimiento que dieron los apóstoles. Y dice que los apóstoles testificaban. En Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice, testificando, juntamente con ellos Dios. Los apóstoles testificaban, es decir, hablaban de la palabra de Dios. Pero juntamente con ellos, Dios también testificaba. Y nos dice que lo hacía con señales, milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Yo digo a Dios en esta mañana, Espíritu Santo, reparte tus dones aquí en medio de tu iglesia. Repartimiento de tus dones en la iglesia, en la gente que te quiere servir, en las personas que te quieren servir. Queremos ser útiles a Dios. Reparte, que haya repartimiento en esta mañana del Espíritu Santo, según tu voluntad. Estos dones de poder constituyeron las obras que acompañaron y confirmaron el ministerio del Señor. El ministerio del Señor Jesucristo fue con sanidades, milagros continuos. En los Hechos capítulo 2, versículo 22, fue después de Pentecostés, nada más Pentecostés,
fueron llenos del Espíritu Santo y bueno, se levantaron allí los apóstoles a hablar acerca de lo que había pasado. Y dijo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, en maravilla y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también todos vosotros lo sabéis. Todos sabían el ministerio que había tenido Jesús allí en Israel. Los dones de sanidades son los más frecuentes de los dones de poder. Nos dice la Biblia que Jesús no pudo en cierta ocasión hacer milagros extraordinarios. En cierta ocasión no hizo milagros extraordinarios, solo sanó a algunos enfermos. En Marcos 6, versículo 5, dice: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Y estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos. Y por esa incredulidad no hizo milagros extraordinarios, solamente sanó a algunos enfermos. Los dones de sanidades son capacitación del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Es verdad, tenemos buenos hospitales en el mundo, bueno, en algunas partes del mundo, en otros no tan buenas. Tenemos buenos médicos, buenos especialistas. No sé si esta mañana está con nosotros Luis de Barcelona, que nos ha acompañado estos días atrás. ¿Está Luis aquí entre nosotros? Ah, ahí está Luis. Tenemos a Luis, que es médico, es traumatólogo allá en el hospital de Granollers. Su esposa también es médico de familia. Y bueno, gracias a Dios que tenemos a médicos que nos pueden ayudar cuando estamos en problemas de enfermedad. Pero tenemos que recurrir a Dios, pedirle a Dios acerca de la sanidad. Dios nos da su promesa para nosotros de sanidad. No significa que vaya a sanar toda la gente, y cuando Dios no responde por lo que sea, tenemos a los médicos que tenemos que acudir a ellos, y los respetamos y lo valoramos, el trabajo que ellos hacen. Los dones de poder. La incredulidad impide la sanidad. Los dones de sanidades son capacitación del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. En Marcos capítulo 8, versículos 16 y 17, dice que sanó a todos los enfermos para que se cumpliera una profecía de Isaías. Jesús sanó a todos los enfermos que tenía en aquella ocasión. Y nos dice el libro de Mateo que para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está hablando de la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, llevó nuestras enfermedades y llevó también nuestras dolencias, llevó también nuestro pecado. Jesús en la cruz del Calvario estaba ocupando nuestro lugar. Dice la Biblia: el justo por los injustos. Él llevó la cruz por todos nosotros. Sufrió la muerte más injusta que se puede sufrir por cada uno de nosotros. Él estaba ocupando nuestro lugar. Y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Sus heridas y sus llagas nos sanan de enfermedades y de dolencias. Y en los Hechos capítulo 10, versículo 38, es un pasaje cuando es llamado el apóstol Pedro porque lo requieren en la casa de Cornelio, allí a hablar. Dios había preparado una reunión grande de personas y fue llamado Pedro para que les hablara del Evangelio de Jesucristo. Y dice que, nos dice en el capítulo 10, versículo 38, el apóstol Pedro hablando: en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estaba dando la explicación. Este poder de Cristo para sanar es transferido e impartido a los creyentes llenos del Espíritu Santo.
El poder de orar, de sanar, es impartido a la Iglesia, a personas que están llenas del Espíritu Santo por medio de los dones de sanidades. Primera de Juan capítulo 1, versículo 29, habla de la salvación de nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista señalando a Jesús. Jesús iba a quitar el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, hablando de Jesús, dice, está señalando a la cruz, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En la cruz del Calvario Jesús toma nuestros pecados y toma nuestras enfermedades. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora bien, si Jesús llevó sobre sí nuestros pecados y sufrió nuestro castigo, también creemos que llevó nuestras enfermedades, que constituyen una parte del castigo por nuestros pecados. Cuando Mateo, en el pasaje que hemos leído, cita el capítulo 53 de Isaías, en Mateo capítulo 8, versículo 17, dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y Pedro más adelante dijo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, el cual Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por sus heridas fuimos sanados. Santiago manifiesta lo siguiente en Santiago capítulo 5, versículo 15. Dice Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Y David dice en el Salmo 103, versículo 3, Él es Jesús, Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Dios expresó lo siguiente en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Tajantemente Dios dice a Israel, a su pueblo, yo soy Jehová, tu sanador. Él es nuestro médico. Tenemos que recurrir a Él, a que Él nos sane. Yo aconsejo cuando, yo lo he hecho en mi casa cuando nuestros hijos han estado enfermos, hemos orado por ellos, hemos puesto las manos sobre ellos y hemos reprendido la enfermedad, hemos ordenado a la enfermedad que se vaya de nuestros hijos. Y eso yo lo aconsejo a todos los creyentes, que cuando veis alguna, orad por enfermedad. Tenemos, Dios es nuestro médico. Entre las cosas que podemos decir de Dios, Él también es nuestro médico, nuestro sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. La sanidad es parte de los derechos derivados de nuestra redención. Y en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice Jesús, dan las palabras finales a sus discípulos allá en Galilea. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La imposición de manos en los creyentes y la unción con aceite son dos formas por las que operan los dones de sanidades. Todos sabéis que en esta iglesia oramos por los enfermos, ungimos con aceite cuando oramos por sanidad, ponemos las manos. La Biblia habla de la imposición de manos y realmente es algo importante en la iglesia. Orar imponiendo las manos, porque se transmite el poder de Dios con la imposición de manos. Es algo que hacemos y queremos hacer y seguir haciendo como algo natural de la iglesia. He hablado acerca de la sanidad, los dones de milagro. ¿Operan hoy en día milagros? Todavía operan milagros. Los milagros se hicieron para atender a las necesidades de la gente.
y demostrarle que Dios era real y que todo está bajo su control. Así que hay necesidades, Dios es real y todo está bajo el control de Dios. Encontramos la tinaja de harina que no escaseó y la vasija de aceite que no menguó. Los milagros son referentes a cosas que no hemos hablado de la sanidad, no son sanidades, son cosas que ha pasado y que va a pasar y que Dios se va a manifestar. Y tenemos que esperar siempre, estar abiertos a que Dios pueda obrar en los problemas del día a día de nosotros. La tinaja de harina que no escaseó y la vasija de aceite que no menguó durante el hambre en la tierra. En aquel tiempo, en el tiempo de Elías, hubo un hambre que duró 3 años y medio. Y en esta ocasión de este pasaje que yo estoy citando, Dios le dijo al profeta Elías, ve a tal lugar y una viuda te sostendrá. No sabía Elías ni quién era la mujer. Y cuando él supo que podía ser aquella mujer, le dijo a esta mujer, hazme una torta al horno. Y dijo la mujer, solo tengo un poquito, era el tiempo del hambre, solo tengo un poquito de harina y un poco de aceite. Y iba a hacerlo para comerlo para mi hijo y para mí, y luego dejarnos morir, porque no tenemos ninguna otra cosa. Y el profeta le dijo, hazla primero para mí, porque Dios ha dicho que la harina no escaseará, ni el aceite menguará. Y la mujer creyó la palabra y se la hizo primero al profeta, como Dios había indicado, y luego la mujer se dio cuenta que cuando quería harina, hacer algo, llegaba a la despensa y siempre había harina. No se lo explicaba, pero no sabemos el tiempo que estuvo, si estuvo 1 año así, si estuvo 1 año y medio, si estuvo 2 años. El tiempo de hambre fue 3 años y medio. No llovió durante la tierra y hubo una hambruna grande. Y la mujer tuvo siempre en ese tiempo, tuvo harina y tuvo aceite por este milagro que Dios puso en la boca del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 hasta el 16 tenemos la historia. Tenemos también la transformación del agua en vino. En Juan capítulo 2, la historia de esta multiplicación, de este milagro, ¿no? del agua en vino. Juan 2, capítulo 1 hasta el 11. Caminar sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versículo 25 hasta el 33. Alimentar milagrosamente a la multitud con muy poca comida. Marcos 16, 38. Vemos los milagros en la vida de Jesús. Felipe, después ya de la muerte de Jesús, Felipe fue transportado corporalmente de una ciudad a otra. En un momento, Felipe fue transportado corporalmente de Azoto por el poder del Espíritu Santo. Encontramos la historia en los Hechos capítulo 8, versículos 39 y 40. Dios manda a Felipe al desierto, le dice, ves por este camino. Dios tenía un plan con una persona, ves por este camino. Y encuentra a un hombre que está en un carro leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo que no sabía y no había nadie que le pudiera explicar. Y Felipe le explica, el pasaje estaba hablando de Jesús, de la muerte, de su resurrección, y estaba hablando de estas cosas. Y Felipe, después de que le habló, lo bautizó, y después de todo esto, Dios lo transportó de una ciudad a otra. Eso se llama milagro. Milagro de Dios. Tenemos que esperar los milagros. Y lo transportó 38 kilómetros, desde Gaza hasta Azoto, que hay 38 kilómetros. Apareció en esa ciudad, en Azoto. En los Hechos capítulo 2, versículo 22, dice que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Los milagros de Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 4, nuevamente, otra vez, se nos cuenta la realización de milagros, pero quienes los hicieron fueron aquellos que la habían escuchado, eran ya los apóstoles.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 5, Pablo, refiriéndose a sí mismo en el tiempo que había estado en Galacia, dice, refiriéndose a Dios, aquel pues que obraba maravilla entre vosotros. El apóstol Pablo predicó el Evangelio en la región de Galacia y Dios obraba maravilla. Y él hacía referencia a esto. Aquel pues que obraba maravilla entre vosotros. Y 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio, dice, con todas las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, en señales y prodigios y maravillas. El apóstol Pablo menciona señales, prodigios y maravillas. Es lo que debemos de esperar en nuestra vida, en el día a día, recurrir siempre a Dios, orar por todas las cosas. ¿Por qué cosas tengo que orar? Por todas. Orar por todas las cosas. Tener fe, tener expectativa de que Dios va a orar, porque Dios va a orar. Dios va a orar donde hay fe, donde hay expectativa y donde se ora. Pedro también realizó milagros especiales. Fijaos los milagros de Pedro. Pedro realizó milagros especiales cuando nos dice que su misma sombra proporcionó a aquellos a quienes tocaba la sombra. Hubo un momento en los Hechos capítulo 5, versículo 12 hasta el 16. Encontramos que había mucha gente que rodeaba a Pedro, no podían acercarse, pero la gente se dieron cuenta que donde pasaba la sombra del cuerpo de Pedro, los enfermos se ponían allí y con la sola sombra. Esto dirían que sería, en este tiempo diría que sería brujería o que sería, nos dirían cosas desproporcionadas, cosas que no encajarían con la verdad, pero sanaban con la sombra de Pedro. La definición de lo que es un milagro es la suspensión. Un milagro es la suspensión de una ley natural por la intervención de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, en los 7 primeros versículos, cuando Eliseo hizo flotar el hierro, cuando realmente el hierro a alguien se le fue del cabo el hierro y cayó en el agua y pidió ayuda a Eliseo porque dijo, el hacha era prestada y se ha ido el hierro del cabo y se ha hundido en el agua. Y Eliseo la hizo flotar, el hierro. El hierro no flota. El hierro se hunde. Pero fue un milagro. En Isaías capítulo 38, versículos 7 y 8, Isaías hizo retroceder 10 grados la sombra en el reloj de Acá. Los relojes antiguos se marcaban las horas por el sol y el sol pues, iba avanzando y iba marcando pues la hora. Pero el sol nunca retrocede. Y el milagro fue que la hora iba marcándola así, pero el milagro fue que Dios hizo retroceder el sol. Milagro, se llama eso, milagro de Dios. Y Dios lo hizo para darle una señal al rey Ezequías. En el Éxodo capítulo 7, versículo 10, Aarón tiró su vara frente a Faraón y se convirtió en serpiente. ¿Eso qué era? Un milagro de Dios. En Éxodo capítulo 7, versículo 20, hirió las aguas que estaban en el río y se convirtieron en sangre. Estos fueron milagros. En Juan capítulo 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Es un cumplimiento de esta promesa. Y en la promesa que el creyente recibirá poder, cuando descendiera el Espíritu Santo sobre él,
que el don de milagro es dado a la Iglesia. Orar, hermanos, por todas las cosas. Como os he dicho, orar por todas las cosas y esperar siempre la intervención de Dios. Tenemos también en la Biblia que Dios nos da el don de la fe. Vamos a ver qué es el don de la fe. La Biblia nos habla de la fe desde el Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia habla de la fe, pero lo define en una sola ocasión, en una sola vez, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que aprendemos de este versículo, la fe es ahora. ¿La fe es ahora o no es fe? Fe es tiempo presente. Sin embargo, esperanza es tiempo futuro. Fe es creer antes de ver, pero dará sustancia a lo que hemos creído, es decir, que veremos. La fe no es algo pasivo, sino es algo activo. Está la clase de fe que salva. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, capítulo 6. No obtenemos la salvación por nuestras buenas obras, sino por nuestra fe en Jesucristo. Encontramos esta palabra: cree, ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo dijo el apóstol Pablo en los Hechos capítulo 16, versículo 31 al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La puerta a la fe cristiana no es ver para creer, sino creer antes de ver. La fe, dice el autor de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe salvadora es un don de Dios y no es algo que nosotros podamos fabricar. Nos lo expresa Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La fe salvadora que nos salva llega al hombre por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Es decir, escuchamos la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios y la fe se produce. El Espíritu Santo, juntamente con la palabra de Dios, produce la fe en nuestras vidas. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos transmite fe, nos da fe. Dios manda la palabra y nos habla con la palabra, nos habla con el Espíritu Santo aplica la palabra a nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que cuando hemos recibido a Jesús, la Escritura nos dice que cada uno de nosotros recibimos una medida de fe. Todos los creyentes, al creer en Jesucristo, todos recibimos una medida de fe. El don de la fe, al igual que los dones, se potencia con el bautismo en el Espíritu Santo. Dios potencia la fe en nosotros. El don de la fe, a diferencia del fruto, es dado de forma instantánea. Hacemos diferencia ahora en el fruto de la fe que produce el Espíritu Santo en nosotros al don de la fe. El fruto del Espíritu, Dios nos va dando fe, Dios va obrando en nosotros, nos va dando fe, pero el don de la fe es distinto, es algo instantáneo y nos lo da en un momento. No significa que el que tenga el don de la fe lo tiene para hacer todo lo que él quiera, no es así, no funciona así, sino que en un momento específico Dios le da poder a esa persona, le da fe, podríamos llamar una subida de fe en un momento instantáneo. Podríamos decirlo como una oleada de fe o un tsunami de fe en un momento para hacer algo. Ese es el don de la fe. Dios da el don de la fe en un momento y luego ya vive sin eso. Hasta que de nuevo Dios pueda darte de nuevo esa subida de fe, esa oleada de fe o ese tsunami de fe. Se da habitualmente durante una crisis, durante un problema, para creer confiadamente, sin la menor duda, que lo que hagamos o lo que hablemos en el nombre de Jesús sucederá. Ese es el don de la fe. La palabra confesión, esto es importante, la palabra confesión
toma su origen de dos palabras griegas, homo y logos, que significa hablar lo mismo que la palabra de Dios. El don de la fe es eso, Dios te habla y tú dices lo mismo que Dios te ha hablado. Ahora lo veremos y daremos claridad con respecto a esto. El don de la fe es confesar lo que Dios me ha dicho, dirigido por el Espíritu Santo. Si es dirigido por el Espíritu Santo, las cosas se realizan y se cumplen. Así que el don de la fe es confesar lo que Dios me ha dicho, dirigido por el Espíritu Santo. Uno de los versículos que mejor describe esto está en Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23, que dice Jesús: tened fe en Dios. La traducción literal del griego es tened la fe de Dios. Eso es lo que pasa con esa fe, que Dios nos da su fe. Dios nos mete su fe en un instante para hacer algo que Él quiere que se haga. Tened la fe de Dios. Nosotros tenemos en la Biblia que dice tened fe en Dios, es tened la fe de Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Reyes, capítulo 17. Aquí entra repentinamente en la historia el profeta Elías. No sabíamos nada antes de Elías. Y en el capítulo 17, Elías aparece repentinamente en escena, presentándose ante Acab, un rey malvado, el más perverso de los reyes de Israel. Y se presenta ante él diciéndole: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 3 años, sino por mi palabra, sino por la palabra del profeta. Era lo que Dios le había dicho que dijera. Y él va con esa fe que ha puesto en él y realmente se cumplió. Hubo una hambruna en la tierra en aquel entonces. No habrá lluvia en la tierra sino hasta que yo lo diga. Y su dicho se cumplió al pie de la letra. El don de fe es la fe por medio del cual opera Dios. En Marcos 17, versículo 20, dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y claro, lo entendemos, es la fe de Dios, que Dios te da un tsunami de fe en un momento y te dice: haz esto. Tú lo pronuncias o tú lo haces y se hace una realidad. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, dice: y si tuvierais toda la fe, podemos tener toda la fe, de tal manera que trasladasen los montes. Y bueno, luego dice: y no tengo amor, pero no vamos por esa línea de no tener amor. Vamos, ahora estamos con la fe. Podemos tener toda la fe, dice: y si tuvierais toda la fe, de tal manera que trasladasen los montes. Es decir, que podamos hacer cualquier cosa porque Dios nos manda a hacerlo y nos da la fe para hacerlo. Fe es el poder por medio del cual Dios habla y al hablar hace que las cosas se cumplan. Esa es la fe. Momento específico, que Dios te habla, te da la fe, y cuando tú haces lo que Dios te ha dicho, las cosas se cumplen. En el libro de Génesis encontramos la palabra "y dijo Dios", y todo lo que iba diciendo, todo se iba haciendo. Y dijo Dios, se repite muchas veces: y dijo Dios, hizo toda la creación con "y dijo Dios". Sea la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente durante los 6 días de la creación. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que por la fe entendemos haber sido creados por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Podemos tener la fe de Dios cuando el don de fe está en operación. Es la fe de Dios la que funciona por medio de los hombres. Ese es el don de Dios. Ese es el don de la fe.
En los Hechos capítulo 3, versículo 16, cuando Pedro y Juan realizaron el milagro de sanar al hombre cojo en la puerta de la Hermosa, Pedro exclamó y dijo: «Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros». Y en el libro de Reyes capítulo 18, versículo 36, cuando Elías creyó en Dios en lo referente al milagro del fuego que caería sobre el sacrificio empapado en agua, oró diciendo, «Sea hoy manifiesto que por mandato tuyo he hecho estas cosas». Era la palabra de Dios en la boca de Elías. «Sea hoy manifiesto que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas». Tanto las instrucciones que había recibido como la fe tenía su origen en Dios. Y en Números capítulo 16, versículo 28, cuando Moisés decretó la muerte de aquellas personas que se rebelaron contra Moisés, de Coré, Datán y Abirán y los 250 seguidores, la cual se produciría al abrirse la tierra y tragarse los vivos, manifestó lo siguiente. Dijo Moisés: «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no de mi corazón las hice». Dios le había dado instrucciones con respecto a lo que debía decir y a lo que debía de hacer. Y asimismo la fe con la cual hacerlo. Esto es el don de la fe. Se puede hacer las cosas, Dios nos da la palabra, Dios nos da la fe, y entonces podemos hacer las cosas. La estrecha comunión con Dios, a recibir todas sus instrucciones. Tenemos que tener relación con Dios para oír la voz de Dios. Tenemos que tener una estrecha comunión con Dios, a recibir todas sus instrucciones y el permitirle que ejercite su fe por medio de nosotros. Constituye todo ello tener el don de la fe. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice el profeta Elías: «Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Este era el don de fe que se cumplía por su palabra. Y en Josué, capítulo 10, versículo 12, Josué dijo lo siguiente. Hubo una batalla y Josué necesitaba más tiempo para derrotar a los enemigos. Y Dios puso una palabra de fe en la boca de Josué. Josué dijo lo siguiente para tener más tiempo para vencer a los enemigos: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Josué era un hombre en quien moraba el Espíritu de Dios como en nosotros. En Números capítulo 27, versículo 18, y en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, nos dice que en él habitaba el Espíritu de Dios. Y para terminar, en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 14, Elías le dijo lo siguiente a la viuda que hemos mencionado de Sarepta. Dijo: «Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así». Lo que el profeta estaba diciendo era lo que Dios había dicho que hiciera. «Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la vasija de aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la tierra». Hermanos, hablamos estas cosas maravillosas y hablamos de ellas con fascinación, hermanos. Pero hablamos de estas cosas como que también nos puede suceder a nosotros. Los dones del Espíritu Santo, los dones de inspiración, los dones de revelación, los dones de poder, vienen sobre nosotros y funcionan así, viene como, está así definido, viene como un poder. En los dones de inspiración viene un fuego y unas ganas de hablar, porque se manifiestan en el hablar. La profecía, el don de lengua y la interpretación. Los dones de revelación viene
a la mente, la palabra revelada a la mente. Y tenemos que ir aprendiendo cómo Dios nos habla, es Dios quien nos habla acerca de estos dones. Y los dones de poder viene un poder que te hace obrar. Tú notas el poder que viene sobre ti y las palabras que Dios te dice y tú actúas, y cuando es el don de la fe se cumple realmente. Hermano, estos dones son para la iglesia. Amén, para servir a Dios. Necesitamos estos dones. Por lo tanto, yo llamo a los músicos y los dones se imparten con la imposición de manos. A mí me gustaría que, los que quieran, vamos a orar por los dones del Espíritu Santo y por todos, por los que ya hemos orado en otra ocasión y por estos que hemos mencionado, para que Dios imparta los dones sobre su iglesia. Necesitamos los dones del Espíritu Santo que se manifiesten en nuestras vidas y en la iglesia. Amén y amén. Aleluya. Así que yo, mientras los hermanos sacan alguna alabanza propicia para orar, yo pido a las personas que quieran que se ore para la impartición de estos dones, que vengan aquí hacia adelante, vayan viniendo, y los ministerios de la iglesia vamos a orar para que Dios imparta los dones en las vidas. Aleluya. Las promesas de Dios, aleluya, son para nosotros, aleluya. Oramos impartiendo dones, aleluya, con la imposición de manos que Dios nos ha dicho imponer, transmitir las promesas, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Gracias, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Tú ministras, aleluya. Gracias, Señor. Tú ministras, Padre, a tu iglesia. Gracias, Señor, aleluya. Tu nombre, Padre querido. Gloria a tu santo nombre, querido Dios, aleluya. Oh, Señor, tú transmites, Dios, tú transmites tus dones. Oh, Señor, tú das tus dones, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Oh, Señor, los dones del Espíritu Santo los manifiestas, Padre querido. Gracias te damos, querido Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, querido Dios. Aleluya. Oh, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, tu nombre, Jesús. Aleluya, tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya, tu nombre, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Oh, Señor, aleluya, Señor. Oh, Señor, aleluya, tu nombre, Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, tu nombre, Dios, aleluya. Oh, Señor, aleluya, tu nombre, Jesús. Oh, Señor, aleluya.
que predicamos. Dios obra lo que predicamos y ministramos lo que predicamos y Dios lo hace. Aleluya. Por eso pone en el corazón de sus hijos el hablar de ciertas cosas, porque quiere hacerlo dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración. Me han pedido que ore por una familia y voy a orar por ella. Vamos a orar todos, hermanos. Señor, gracias, Padre querido, Señor, por los dones del Espíritu Santo, Señor. Señor, tú derramas tus dones sobre tu iglesia, porque es tu iglesia, equipa a tu iglesia para el ministerio que tenemos por delante. Tenemos el ministerio, Señor, de trabajar en la ciudad. Señor, y tú, Señor, da los dones, reparte dones según el Espíritu Santo a las vidas, a los corazones. Señor, al trabajo, Dios, aleluya, para hacer el trabajo que tú quieres que hagamos cada uno de nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo, somos ministrados por Dios, llenos de Dios. Dios guía nuestras vidas y mueve nuestras vidas en su poder y en su gracia. Y somos movidos en fe, aleluya. Gracias, Padre querido, gracias, porque de ti recibimos todas las cosas. Tus promesas son para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, para tu iglesia, Señor, y recibimos de ti, Señor, todas las buenas cosas tuyas, Padre. Gracias, Señor. Te pido por esta familia, Señor, que ha pedido oración, Señor, que tú, Señor, quite toda tensión, Señor, quite toda rebeldía, Señor, en esta familia. Oh, Señor, quite todo lo malo, obra con tu poder, restauración, verdaderos cambios, Padre querido. La gracia de Dios se derrama sobre este hogar, sobre esta familia, el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu, obrando y arreglando y haciendo, llevando a la gente, a las personas, al verdadero arrepentimiento, Padre querido. El poder de Dios, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo obrando. Tú lo haces, tú mandas tu palabra. Señor, tú dices en el Salmo, mandas tu palabra y los libraste de toda la ruina, Padre. Tú mandas tu palabra, Dios, allí donde hace falta, Padre. Gracias, Señor, gracias porque tú obras, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Con
Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén, hermano. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Wow, se siente